Estimados, estimadas, espero de lo mejor. Vamos a ver hoy lo que sería aplicaciones de longitud de una curva. Además de eso, vamos a ver un poco de área en coordenadas polares. Vamos a dibujar harto hoy. Y también veremos cómo manto, es decir, el área o superficie de un manto, a través de sólido revolución. ¿Ok? Que es algo así como esta fórmula de acá. No vamos a demostrarla, solamente la vamos a ocupar y vamos a ver cómo trabajar esto. Al final esto se reduce netamente a tengo a ocupar las integrales de manera rápida y recordar cosas. También se vio centro de gravedad. En lo que se da las clases con el profe vamos a ver una aplicación. No es siempre tan preguntado, pero sí es importante saber qué está ahí. Con esto vamos a terminar los ejercicios pendientes del auxiliar. Y voy a hacer la matraca del 1 como las partes que dejé propuesta, como para despejar todo y que quede como todo bien claro. ¿Sí? Vamos con lo que sigue. Entonces el primer problema es este. Voy a robarme el enunciado de una manera súper coma. Ahí está. Tengo el dibujito, así que voy a quedarme con el dibujito. Y vamos. Planilla, planilla, planilla. Ahí está, planilla. Ya. Veamos que lo primero que me dice es lo siguiente. Ya. No. Me equivoqué, perdón, perdón, perdón. Ahí sí. Ahí sí, ya. La parte A me dice sea la función definida desde los positivos hacia R, tal que me cumple esta condición inicial, o sea que tengo condición inicial, la cual es que f de 0 es igual a 0. Esto lo vamos a ocupar en algún momento, así que le voy a colocar propiedad estrellita. Y me dice que la longitud de la curva f de x, ok, entre 0 y x, eso es importante, te estoy dando un tramo, va a ser igual a esto de acá. Con eso en realidad no están diciendo qué cosa. Me están diciendo que la fórmula de longitud, es decir, la que tenemos acá, que es este corchazo de acá, ocupémoslo. Va a ser la longitud, ¿entre dónde? Entre 0 y x, voy a poner primero la inicial. Entre a y b de la función f va a ser igual a la integral de a en b, de a en b, o sea, una integral definida, nada raro hasta ahora, de raíz de 1 más la derivada de esto al cuadrado, esto es un valor absoluto muy feo, al cuadrado, diferencial de x. Esta es la fórmula general, ¿está bien? No queda, que siempre hay constantes que se pueden olvidar, ya. Esta es la fórmula general, y lo importante es que de esto, que me dicen que la longitud de 0 a x, la longitud de 0 a x de esta función va a ser igual a algo. Y ese algo me lo dicen, es x cuadrado, chuta, no veo bien, más 2x menos f de x. Entonces, ¿qué nos queda? Tomar esta integral, colocar los límites correspondientes de 0 a x, integrarla y después de eso igualar esto de acá. Y con eso ver qué vamos a obtener. Entonces, aplicando la fórmula, la longitud de 0 a x de la función f va a ser igual a la integral de 0 a x de raíz de 1 más f prima, valor absoluto al cuadrado, raíz de x. Ok, y esto va a ser igual a x cuadrado más 2x menos f de x. ¿Qué puedo hacer yo ahora? En realidad, lo que yo quiero despejar en realidad acá va a ser f. ¿Por qué? Porque el enunciado nos dice parte A determine f de x. Eso es nuestra misión, despejar f de x. Entonces vamos a hacer las matacas necesarias para poder despejar x, que podemos hacer aquí directamente, pensamos en derivar, porque yo quiero obtener f, pero ahora hay un problema en realidad. Estoy derivando algo que depende de x. ¿Qué hago yo ahora? Veamos lo siguiente. La integral va a ser una primitiva, lo cual difiere a lo más de una constante. Cuando yo tengo un límite bien definido, por TFC,
voy a decir que esta integral va a estar bien definida. Ahora lo que yo tengo es que el límite de la integral depende de x. Como depende de x, como bien llamaba el profe, esto se le llama límites flotantes, o también le podemos llamar de otra manera, que sería como que es una función. Entonces lo que vamos a usar, lo que usaremos es que la integral de u de x, v de x, dos funciones, límites flotantes de funciones, de f de x, derivado, es igual a f de v de x por v' de x menos f de u de x por u' de x, ¿ya? Entonces, con esto vamos a ocupar esto, o sea que vamos a derivar a ambos lados, vamos a ocupar esto en la integral. Ocupando esto en la integral, o sea, volviendo de este paso, que me quería, la longitud de esto x va a ser igual a, voy a reemplazar acá arriba. Voy a reemplazar mejor de esta forma. La integral de 0 a x de raíz de 1 más f de x al cuadrado bajo raíz de x igual a x cuadrado más 2x menos f de x. Derivemos a ambos lados. Ocupando lo anterior, esto de acá, nos quedaría como lo de adentro, que sería, porque es, si se dan cuenta, me da f evaluado en lo de adentro, entonces sería raíz de 1 más f' de x, valor absoluto al cuadrado, por la derivada de arriba. La derivada de arriba va a ser la derivada de x, la derivada de x es 1, entonces pongámosle por x derivada para que se entienda bien, menos raíz de 1 más f' de x al cuadrado por la derivada de 0. Esto va a ser igual a la derivada a la derecha, 2x más 2 menos f' de x. Ya, solo derivé. Veamos, esto de acá es 0, porque es la derivada de una constante, por lo tanto, y producto. Entonces, esto de acá es 0, y esto de acá es 1. Entonces, esto me quedaría como raíz de 1 más f' de x para absoluto al cuadrado igual a 2x más 2 menos f' de x. Ahora, llevo al cuadrado de pana, me quedaría como 1 más f' para absoluto al cuadrado igual a esto de acá, que es un trinomio al cuadrado, lo cual es primero al cuadrado. No me acuerdo cómo hacer un trinomio al cuadrado. Ya, primer tipo al cuadrado, 4x cuadrado. Segundo tipo al cuadrado, más 4. Tercer tipo al cuadrado, más f' de x al cuadrado. Más 2 veces el primero con el segundo, más 8x, más 2 veces el segundo con el tercero, más 4, menos 4, f' de x, más 2 veces el primero con el tercero. Entonces, menos 4, más menos 4, f' más por x, ¿cierto? Sí, en los últimos dos términos los junté por si acaso. Distribuyan y es lo mismo. Luego, solo voy a agarrar ese trinomio y elevarlo al cuadrado. Entonces, ordenemos esta pachamama. Esto de acá es igual a esto de acá, dado que tengo una derivada al cuadrado y un compadre que está en valor absoluto al cuadrado. Las cosas que están al cuadrado son mayor o igual que 0, entonces no hay ningún problema. Y eso lo puedo simplificar entonces. Puedo pitearme ese compadre con ese compadre. ¿Y qué me quedaría? Una ecuación para la derivada, así que todo bien, todo correcto. Tiramos todo lo que nos sirve a un lado. O sea, el DFI hacia un lado. Oh, yo no dije eso, lo pensé pero no lo dije. Entonces, tiramos todo esto para acá, todo esto es el lado izquierdo. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría como f' de x más x. Voy a factorizar por f' al tiro mejor. Sí. Esto de acá, voy a factorizar por f', o sea que me va a quedar un 1 más x, ¿cierto? Y eso lo voy a multiplicar por el 4. Entonces queda f' de x factor de 4 factor de 1 más x. ¿Ya? Y esto va a ser igual a 4x cuadrado más 3 más 8x.
más 8x, ¿ya? Tengo esa matraca, voy a seguir la próxima página. Espero que la matraca esté bien. Sí, según yo está bien, ya. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría como... vamos a la siguiente, vamos a la siguiente. Nos quedaría como, nos quedaría como, nos quedaría como... ¿qué nos quedó a la derecha? F'. F' de x, factor de 4, factor de 1 más x, igual a. Igual a 4x cuadrado más 3 más 8x. Con esto, nos quedaría como f' de x igual a. ¿Cómo despejamos esta cosa? Con mucho cuidado, en efecto, con mucho cuidado, pero bueno. Tengo un 4x, ya, me haga esto, 4x cuadrado, no. ¿Cómo se divide en polinomios? 1 más, más 3 más 8x dividido en 4x más 4, ¿cierto? Ya. Armemos el 4x más 4 para formar un 1. Entonces f' de x va a ser igual a... lo de arriba lo voy a escribir como 4x más 4 más 4x más 4. Me quedan 4, sume 4, me debo 5. Ya, más 4x cuadrado menos 5. Y creo que hay dado, ¿no? Porque tenían 3, debe darme 3, 8, y 8 menos 5 generalmente es 3. Así que sí. Entonces, nos quedaría como este 4x más 4, bueno, eso dividido en 4x más 4. Entonces, nos quedaría como, me queda un 1 acá. Me sobra una x, creo. No, me sobra una x. No, está bien. Está bien, ya. Esto de acá lo voy a juntar acá y me va a dar un 1, ¿cierto? Me queda un 1. Perfecto. Más, ordenemos esto. Me queda un 4x más 4, 4x cuadrado, más 4x más 4, dividido en 4. X más 4. Evidentemente creo que vamos a simplificar. Me comí un 5, creo, ¿no? Más 4 más 5, menos 5, menos 1. Menos 1, ¿cierto? Menos 1, ahí sí. Entonces, y esto de acá es, si divido en 4 no me da, o si me da, ¿qué me da? Me da el 1. Me da el 1, me da el 1, me da el 1. Estoy trabajando con todo mi cabeza para poder factorizar esto. 4, factor de esto. Esto de x más 1. Ah, aquí va a dar. Ya, aquí me va a dar. Ya, sí, está bien, está bien, está bien. Separemos. Esto de acá me va a quedar. F' de x, ya lo vi, ya lo vi. F de x más 1. Más. Junto a estos dos compadres. Estos dos compadres va a ser un 4x factor de bien, x más 1. Abajo tengo un 4x más 1. Así que maravilloso, menos 1 partido en 4 factor de x más 1. Listo, ahí lo separé bien. Entonces, con esto vamos a lograr que esto de acá lo simplifico porque x distinto de 1, todo bien, todo bonito, me pitió el 4. Como me pitió el 4 en efecto, vamos a ver, luego me queda 1 más x menos 1 partido en 4x más 1. Bien, acabamos de despejar la derivada de f, pero no nos piden la derivada, nos piden f. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Integro a lo maldito. Entonces, vamos a integrar. Integro a ambos lados. No tengo ningún problema con la integral, porque ahora estamos sacando la primitiva. Entonces toda primitiva va a diferir salvo una constante. Por lo tanto, ahora voy yo e integro lo maldito. La integral de f' de x me va a dar f de x, bien, lo que queríamos, y que me va a dar la integral. La integral, recuerden que es lineal, separa suma y saca escalares. Por lo tanto, yo voy a tener la integral de toda esa pachamama y la voy a separar. Integral de 1 más integral de x más integral de menos 1 partido en 4x más 1. Pero la integral de 1, conocidísima por todos y todas, en efecto, x. La integral de x va a ser x cuadrado medios, y la integral de 1 partido en un corcho. Recuerden que la integral es lineal, saca constante, por lo tanto hay que a menos un cuarto la integral de esto y la integral de 1 partido en x más 1 de x. Pero eso va a ser una integral conocida porque ustedes la conocen. X cuadrado más 2. Aquí voy a ser correcto, más c, por si acaso. Al tiro me preocupo del c, ya porque integré esto. Ya, y esto de acá va a ser la integral del logaritmo, ¿cierto? Pero el logaritmo siempre va con valor absoluto. Entonces me quedaría como
menos un cuarto logaritmo de valor absoluto de x más 1, pero el x vive entre 0 e infinito. Por lo tanto, lo que está dentro del logaritmo es positivo, está todo bien definido, todo bien, todo bonito, todo barato, como oferta en Tricot, así que nos da lo que queríamos. Por lo tanto, nos queda menos logaritmo, no le voy a poner valor absoluto porque todo es positivo, más c. El c lo cambié, lo ordené, al fin lo que me importa es el c del final. Porque ahora me doy cuenta que obtuve una función f, pero no obtuve una función f, obtuve una familia de funciones f para poder definir esto. Ahora donde nosotros ocupamos, ¿cómo le puse? Ocupamos esto, estrellita, nuestra condición inicial. Por lo tanto, estimadas y estimados, ladies and gentlemen, ocupamos estrellita, f de 0 es igual a 0, por lo tanto, 0 es igual a x más x cuadrado, hay que evaluar, no dije nada. 0 más 0 al cuadrado medios menos logaritmo de menos un cuarto. Me comí el cuarto por si acaso. Menos un cuarto del logaritmo de 0 más 1 más c. Y en su defecto, 0 más 0 más 0 es 0. Así que c igual a 0. Entonces, f de x es igual a x más x cuadrado medios menos un cuarto del logaritmo de mi abuelita. Y listo. Tenemos la función f, todo bien, todo barato, vamos a la b, ¿ya? Esa es la matraca que no había hecho en la clase porque me dio como lata de dividir eso, pero ya salió, ¿ya? Por si acaso, para que tengan el ejercicio completo. Vamos a la pre... A ver. Ya. Ya, vamos a... Voy a parar la grabación acá y voy a hacer grabar el tiro lo que sigue. Nos vemos en el próximo video. Y buenas noches porque he grabado anoche. ¿Hay sonido? Hola, 1, 2, 3, probando. Hola, mucho gusto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Linda noche y me encanta estar en tu cuarto. ¿De dónde eres? Completamente necesaria esa introducción. Ya vamos a comenzar con lo que nos queda del ejercicio. La introducción. Ya. Entonces, nos quedaba este problema, que en realidad nos decían, tengo siguiente superficie, compadre, calcúlame el manto, rótalo indefinidamente respecto a un eje, y calcúlame el volumen que se genera. Entonces, ocupar el área. Ocupar el área y ocupar la fórmula que hayamos visto. Recordemos la fórmula, estas dos páginas anteriores, es este corchazo de acá. Es exactamente lo mismo que antes, solo que ahora tiene un f de x y un 2pi. ¿Cuál es la intuición detrás de esto? Esto es la rectificación de la curva, y esto de acá va a ser como el radio, porque va a ser al final 2pi por r por h. ¿Se acuerdan? Que al final eso es como un cilindro, porque estamos calculando volumen según el método del cilindro. Ok, en su defecto, después de ese rellenito, nos vamos al dibujo, porque la parte importante de calcular área y volumen es dibujar, en la vida es dibujar, y no estoy muteado, ¿cierto? No estoy muteado, no estoy muteado, ya, sorry, a veces pasa. Entonces, si se dan cuenta, nos dan la región R, ya le spoileé esta cosa de acá, pero entendámosla. La región R me dice que son x cuadrado más y cuadrado menor o igual a R. Eso va a ser toda la circunferencia centrada en el 0, 0, pero que tiene radio R, y todo lo que está menor a R, o sea que todo ese corchazo de ahí, ¿ya? O sea que al final sería esta circunferencia de acá que tenemos acá. Solo que, en su defecto, también nos piden intersectarlo con x cuadrado más y cuadrado menos 2x mayor o igual a 0, que es esa circunferencia de ahí, pero bueno, spoiler de por qué esa circunferencia lo vamos a explicar en el siguiente apartado. Sabemos que, a ver, ya, vamos a ponerle nombre a las curvas para ordenar la vida. A ver, esto va a ponerle curva 1, esto va a ponerle curva 2. Curva 1, curva 1, sabemos que es x cuadrado más y cuadrado menor o igual a r cuadrado. Si lo pongo en la igualdad, voy a hacer el borde de esta circunferencia. ¿Me quedo con la parte positiva porque me canta? No, porque dice y igual mayor que 0. Entonces por eso me quedo con la parte positiva. Ahora, la curva 2, notemos lo siguiente. Voy a ver solamente el borde. X cuadrado más y cuadrado menos 2xy, menos 2ri, mayor o igual a 0. A ver, recordemos, semana 3 de introducción al cálculo, secciones cónicas.
capítulo 3 del apunte de introducción al cálculo. ¿Ya? ¿Qué ven ustedes ahí? Los cortes de un cono, donde pueden diferenciar entre hipérbola, parábola, elipse, bla, 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 bla. Un relleno, ¿cierto? ¿Cómo diferencio qué es cada cosa? Esto les va a servir para ahora y para la vida, así que guarden este dato. Si tengo dos cosas al cuadrado, listo. Puede ser una elipse, puede ser una circunferencia. Ahora depende de qué es cada cosa, ¿ya? Ahora, mis variables, ojo que acá son x, y r. Si yo tuviera un elemento que no está al cuadrado, así como el x no está al cuadrado, por ejemplo, pelado, y está el x nomás, listo, dejo de ser algo cerrado y empiezo a ser algo distinto, porque el crecimiento de una va a ser distinto a la otra. Si tengo un y cuadrado, crece muy distinto a un x, por ejemplo. Pero el y cuadrado crece de la misma forma que un x cuadrado. Por eso lo puedo considerar como cerrado. Al menos yo recordaba eso para poder recordar cuál es cada cosa. Recuerden que cuando se vuelve a la vida presencial no van a poder ver como resumen ni nada, así que tienen que ver como una forma de recordar las cosas. Yo hacía rimas tontas. No sé qué les puede servir a ustedes. Háganse chistes, no sé, así como ahí inventar algo. ¿Ya? Entonces, ahora tengo dos cosas al cuadrado. Pero estas dos cosas al cuadrado tengo que ver cómo están ponderadas. Entonces, si yo voy del bolsillazo y digo, sumo r cuadrado, no estoy del bolsillo, en realidad veo que este compadre es justo dos veces un primero por un segundo. ¿No le recuerda como a cuadrado binomio? Como que a mí igual me tinca, me tira por ahí, así como, Juan cuadrado binomio. Yo te veo y digo, te veo por la calle y le digo, oye, buen cuadrado binomio. Buen estilo, buen flow. Entonces, x cuadrado más y cuadrado menos 2ri más r cuadrado mayor o igual a r cuadrado mayor o igual a 0, ¿cierto? Sí, lo que me interesa es esto de acá. Esto de acá es un cuadrado binomio, por lo tanto esto va a ser x cuadrado más y menos r. Esperen, lo escribí como muy horrible. Mayor o igual a r. Listo. ¿Qué va a ser esto de acá? Aquí ustedes ya pueden identificarlo, ¿no? Esto va a ser, esperen, un segundo, esto me falló algo. Ah, no, está bien. Está bien, ok. Mayor a r cuadrado. Ok, sí. Y con eso, me doy cuenta de que, a ver, esto de acá va a ser una circunferencia, esto es una circunferencia trasladada. ¿Trasladada a cuánto? Primero, ¿por qué factoricé por i menos r y no r menos i? Tengo el cuadrado, como que es exactamente lo mismo. Lo puedo como justificar, x cuadrado más i menos r al cuadrado es igual a x cuadrado más menos 1 por r menos i al cuadrado, y el cuadrado se come ese menos 1. X cuadrado más r menos i al cuadrado, pero lo veo de esta forma mejor, que es la que me interesa, por el hecho de que ahí puedo ver la traslación directamente. Esto es una traslación a la derecha de r unidades en la variable r, en la variable i. O sea, ¿qué va a ser? Una circunferencia trasladada a r unidades, o sea que este compadre vale r en el eje i, ¿ya? Positivo. ¿Por qué es positivo? Si tengo un menos, ¿por qué es positivo, Pato? Porque recuerden que cuando le hago algo directamente a la variable, al x o al y, le hago todo lo contrario en el eje. Pero si le hago algo por fuera, por ejemplo, un más 1, eso es correrla un más para arriba, ¿ya? Entonces, tenemos cada una de las curvas identificadas. Esta curva es esta curva es esta, ok, todo bien, todo bonito, todo barato, oferta en la polar. ¿Qué hacemos ahora? Yo quiero dormir, pero esa es otra cosa. Yo quiero calcular la superficie del sólido engendrado al rotar la región, bla. Primero tengo una región. Esta región es más simétrica que... No sé qué es simétrico, pero algo muy simétrico, ¿ya? Es muy simétrica. Entonces, me conviene calcular la región como desde menos r hasta r. En realidad no. En realidad, lo que me es más grato, me es más cómodo, sería calcular la región de 0 a r y después multiplicarla por 2. Como es simétrica, me da exactamente lo mismo. Entonces yo voy por el camino fácil por la vida, porque la vida está hecha para eso. No, en realidad no, pero bueno, filo. La cosa es que yo calculo esto. Calculo dos veces la región que me piden, engendrada, rotada en volumen, como quieran. Ahora lo que me interesa es este punto de acá. ¿Por qué me interesa este punto de acá? Porque lo que a mí me interesa cuando yo calculo la integral, es decir, el área bajo una curva, es decir, la antiderivada, es ver qué función yo tengo en la parte superior, porque la integral al final del cabo es el área bajo la curva, bajo qué curva, tengo que ver qué curva tengo arriba. Y si yo me doy cuenta, en este tramo tengo la curva 2 y en este tramo tengo la curva 1. Así que voy a iniciar ese punto. ¿Y cómo calculo ese punto, Pato?
Primero, que no manda el cúnico. Segundo, a la matraca. Tercero, hay que intersectar estas dos curvas. Pero aquí hay un pequeño problema. Porque primero, estas cosas no son funciones, son relaciones. Por el hecho de que tengo dos imágenes para una pura imagen. Entonces, ¿qué hago yo? Agarro mis ecuaciones de los bordes, las igualo ahí, despejo el y, al final del cabo, igualo esos y después despejo la x. Porque eso tiene sentido, porque hoy voy a estar tomando un tramo de la curva, voy a estar tomando probablemente, por decir una idea, ese tramo, soy malísimo, no sé hacer eso, ese tramo lo intersecto con esa curva. Y ahí, ojo, que me va a entregar varios puntos. Me va a entregar ese punto, me va a entregar ese punto, me va a entregar ese punto. Tengo que ver cuál me interesa. Yo voy a estar trabajando a la derecha, así que voy a hacer todo convenientemente que me entregue solamente cosas de la derecha. Entonces, con eso, con ya pensado eso, vamos a la matraca como Dios nos mandó al mundo. Y con esto nos quedaría como. Primero, a ver, el de x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado, que vamos a llamarle curva 1, así como I1, despejemos cuánto vale. I1 vamos a ponerle. I1 va a ser r cuadrado menos x cuadrado bajo raíz, ¿o no? Sí. Esto lo voy a poner como curva 1. Curva 1. Está quedando muy desordenado, esto no me gusta cuando quede desordenado, así que voy a poner como eso. Ya. Y vamos a la curva 2. La curva 2. Y esto va a ser un poco más complicado. Esto va a ser x cuadrado factor de i, perdón, más i menos r al cuadrado igual a r cuadrado, ¿cierto? Bueno, y para despejarla ahí en realidad, que va a ser i2 en realidad, va a ser como, no se suma, ahí está, ya. I2 va a ser igual a r cuadrado menos x cuadrado bajo raíz más r, ¿o no? Sí. Entonces, tenemos cada una de las i de nuestra variable en realidad, y yo las quiero igualar, pues si al final, compadre, yo quiero igualar este i, que es la altura, la altura, la altura de intersección. Yo igualo este i, y ahí a través de esto, que es la imagen, busco la preimagen, o sea, el x que me lo genera, para poder después integrar entre este tramo, entre ese tramo, entre ese tramo y ese tramo, ¿ya? Esa es la idea. Entonces voy a la matraca, y igual estas dos cosas. Como quería esto, ya lo voy a hacer en la página siguiente, como para que no quede tan feo. Y vamos a eso, rapidín, 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 que el niño despierta, como dice Mike Wazowski, y nos quedaría como. Veamos, entonces sería raíz de r cuadrado menos x cuadrado, ¿cierto? Va a ser igual a ¿quién? A raíz de r cuadrado. ¿Está bien? Dame un segundito. Sí, menos x cuadrado más más R. Miren, notemos lo siguiente. Acá, si se dan cuenta, yo puedo simplificar esto y me quedaría R igual 0. ¿Y eso, Pato, está bien? ¿O te equivocaste? Como que no sale así. No, lo hice a propósito. ¿Por qué lo hice a propósito? Porque, si se dan cuenta, si yo intersecto las imágenes de esto, me va a entregar varias intersecciones. Este punto, este punto, este punto. Pero ¿quién me interesa a mí realmente? Este compadre. Entonces, hay un problema en algún punto que hice anterior. Hay algo que no hice completo. Y lo que no hice completo en realidad es que al despejar estos compadres de acá, yo no tengo la raíz solamente. Yo tengo un más menos de la raíz, porque estoy sacando la raíz de un compadre al cuadrado, ¿cierto? Yo aquí también, igual tengo un más menos. Pero por conveniencia, no por conveniencia, sino como por no llegar al punto que es 0. Como netamente por no llegar a este punto, que es lo que obtuvimos recién, R igual 0, ¿sí? Voy a tomar este signo negativo. Me explico por qué lo voy a tomar negativo. Porque yo al sacar raíz, al despejar el i, puedo sacar un más menos. Yo puedo escoger a quien yo quiera. Lo que me importa es ser consecuente. Y si tomo un más menos, lo cual gráficamente es tomar la parte de arriba de una circunferencia o la parte de abajo de una circunferencia, es un más menos al final, porque recuerden que ese más menos lo vuelve biyectivo. ¿Sí? Entonces yo voy a quedarme con el menos, porque el más me doy cuenta que en realidad llegó cuando el radio es 0 y no me sirve.
Ya pude haber hecho lo mismo con el otro. Pude haber que me haya quedado con menos en este lado y con más a este lado, y es exactamente lo mismo. Lo hice así porque me levanté de la mañana y dije, lo voy a hacer así. ¿Ya? Entonces, si lo dejo con menos, no puedo simplificar. Ah, ya, ver, no voy a borrar ese caso. Perdón. Voy a hacerlo de nuevo. Entonces, este caso, no me sirve. Luego, intento llorar. Raíz de r cuadrado menos x cuadrado igual a menos raíz de r cuadrado menos x cuadrado más r. Ok. Pato, ¿por qué no le cambiaste el signo al r? Porque el r no lleva signo. El r está acá. Y solamente el signo es de la raíz. Entonces, estimados y estimadas, vamos a la matraca. ¿A quién estoy despejando? Al x. ¿Cómo nos quedaría despejado el x? A ver. Yo lo despejo en 2 segundos del tiro. Si, no sé cómo despejar el x. Ya, sí, lo sumo. 2 veces raíz de r cuadrado menos x cuadrado igual a r cuadrado. Lo divido. Elevo al cuadrado. Esto va a quedar horrible. Elevo al cuadrado. Me va a quedar como r cuadrado menos x cuadrado igual a r a la cuarta dividido en 4. Sumo, no, despejo. El x me queda r, allá, r cuadrado menos r a la cuarta dividido en 4 igual a x. X cuadrado, voy a tomar raíz eventualmente, pero primero voy a juntar esto por 4 dividido en 4, lo clásico. 3r, chuta, 3, algo me falló acá, algo me falló. Deme un segundo. Estoy ocupando todo mi cerebro para esto. Ese nunca fue r cuadrado. Saludos. Ese r era el que tenía acá, y siempre fue un r. Ya, entonces, ahora tú eres r cuadrado, aquí nos quería 3r cuadrado, ahí sí, dividido en 4, igual a x cuadrado, y en su defecto el x va a valer lo que todos esperamos que valga, raíz de 3 medios de r. Maravilloso, un punto súper pensativo. De hecho, esto es un más menos por si acaso. ¿Por qué un más menos? Porque en el dibujo puede ser esta solución o puede ser esta solución. Pero como no me interesa la solución de abajo porque vamos a multiplicar por 2, me quedo con esa solución y ese punto que en realidad ya lo tenemos descubierto en la vida. Entonces, x barra igual a raíz de 3 partido en 2r. ¿Ya? Listo. Descubrimos la intersección. Sabemos por dónde cresta integral. Ahora netamente quiero calcular el manto a través de esta superficie en revolución. Voy a la fórmula. Recordemos la fórmula. ¿Cuál era la fórmula? ¿Cuál era la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? Ustedes saben. ¿Cuál es la fórmula? Vuelta. Ya, lo mismo ya, eso. Ya, entonces el manto en sólido de revolución, f de x de f, va a ser igual a 2pi, factor de la integral de a en b, de f de x, raíz de 1 más f prima de x. Esto va al cuadrado, en la derivada, y bajo raíz. Ok. Stop. Voy de a en b. Yo quiero calcularla. Pero aquí lo que me interesa es ese f va a ser la función que tengo sobre. ¿Y quién yo tengo sobre? Yo tengo sobre en este tramo, ay, me perdí, me encontré. Me perdí en mis ojos, ¿no? En ese tramo tengo la curva 2 y en ese tramo tengo la curva 1. Por lo tanto, esto lo tengo que separar. Y como sabemos que la integral es aditiva, según las propiedades de la... de semana 5, sí, de semana 5 de integrales, la integral es aditiva. Entonces, yo puedo hacer esto. Si tengo un a menor que un c, menor que un b, la integral de a en b, de f de x, es igual a la integral de a en c, de f de x, más la integral de c en b, de f de x. Ocuparemos esta propiedad. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Reemplazar. Y el sólido en revolución, ay, me va a quedar como feo, pero ya lo hace en la otra página. Voy a gastar las páginas necesarias, da igual. El sólido en revolución me va a quedar como. Veamos. El sólido en revolución va a ser 2pi, gigante. Ojo, voy a poner acá voy a poner un 2 afuera antes de todo,
y después voy a poner un 2pi. ¿Por qué puse un 2 afuera antes de todo? Porque voy a tomar solamente el tramo del 0 a r, de la parte positiva. Lo multiplico por 2 porque también me piden el otro tramo. El 2pi es de la fórmula, aquí es la integral de 0 a quién, a raíz de 3 r medios, ¿ya? ¿De quién? Ahora sí, de f de x, lo cual va a ser la función que yo tengo ahí de f de x, voy a ponerle, nada, está bien, de f de x, que va a ser raíz de r cuadrado menos x cuadrado, ¿sí? Factor de raíz de 1 más f', o sea que va a ser raíz de r cuadrado menos x cuadrado, derivado, valor absoluto, al cuadrado, ojo, ahí, ¿está bien? Sí, de x, más, ojo que no he cerrado el corchete, más 2pi, de nuevo, integral de raíz de 3 medios r a r de aquí me faltó algo. 1 raíz más esto. Falta una raíz acá. Ya, y esto va completamente. Ahí. Y me falta algo. Denme un segundito. Ujú. Ya. Ya, aquí sería de la otra función. Menos raíz de r cuadrado menos x cuadrado más r. Todo esto factor de raíz de lo mismo, 1 más esta cosa prima, sería r menos raíz de r cuadrado menos x cuadrado, todo esto derivado, y todo esto al cuadrado, valor absoluto, ahí, de x. Ya, quedó un corchazo gigante, quedó un corchazo gigante. Ya, pero hay que ver cómo puede hacer esto de cada forma, como de buena forma. Voy a cerrar el corcho de acá. Entonces, vamos acá. Voy a llamar a esto integral 1. A esto lo voy a llamar integral 1. Y a esto lo voy a llamar integral 2. Y calculemos cada una, ¿ya?